Señores, continuamos nosotros con el desarrollo de este espacio diario 16. Miren, el ingeniero Osiris de León nos visita en esta parte del programa. Desde hace muchísimo tiempo se ha colocado sobre la mesa en el país los lugares vulnerables, las situaciones complicadas si se presentara un terremoto en la República Dominicana, que uno cuando habla del tema dice zafa, que nunca suceda eso en el país. Pero hay ciertas construcciones que se hacen a la ligera, sin ningún tipo de normativas. Para eso está el ingeniero Osiris de León aquí en el programa, para hablar precisamente de ese tema. Ingeniero, buenos días. Buenos días para cada uno de ustedes, buenos días para todo el pueblo dominicano. Como siempre, contentísimo de ir a conversar con ustedes aquí tempranito en la mañana sobre un tema que es importante para el presente y para el futuro del país, que es la vulnerabilidad sísmica de nuestras estructuras en función del tipo de respuesta que te da cada tipo de suelo, y tú sabes bien, Miosotti, que los suelos aquí son todos diferentes. Construcciones vulnerables a terremotos en RD. Muchas porque nosotros hemos heredado una práctica ingenieril que nos manda a diseñar y a construir para carga muerta, para el peso de la estructura, lo que pesan las columnas, los muros, las losas de entrepiso, las losas de techo, el mobiliario que está dentro y ya. Mientras no hay un terremoto, esa estructura responde bien. ¿Qué ocurre? El día que viene el terremoto, como llegó en Haití el 12 de enero del año 2010, 400.000 edificaciones de golpe, súbitamente, en 5 segundos, colapsaron. Eso es un mensaje. Haití no está en la India, no está en África, no está en Asia. Haití está en la misma isla donde está la República Dominicana. Y eso que pasó en Haití puede ocurrir en la República Dominicana. Y eso que pasó en Haití debe enviarnos un mensaje. Mira, esto que pasó aquí, trata de evitarlo en tu país. ¿Y cómo tú lo evitas? Haciendo lo mismo que hizo Barack Obama en febrero del año 2016, cuando firmó una orden ejecutiva mediante la cual obliga a que todas las edificaciones públicas de Estados Unidos sean, primero, revisadas, segundo, identificadas las vulnerabilidades sísmicas y tercero, corregidas de inmediato. Hoy día en escuelas, en hospitales, en alcaldías, en gobernaciones, en puentes, en plantas eléctricas, en líneas de alta tensión de Estados Unidos, y te lo digo porque este año, en marzo, estuve participando en un evento internacional allá en Portland, Oregón, tratando esos temas, y todo eso se está revisando, haciendo lo que en inglés se le llaman retrofit, es decir, coger la estructura, revisarla y readecuarla en base a los nuevos códigos de la sismoresistencia, para que cuando ocurra el terremoto que ellos están esperando, que va a ocurrir y que va a ocurrir en algún momento, la estructura responda bien, incluyendo, como te dije, Miosotti, algo que no se incluía antes. Antes pensábamos solamente en el edificio. Hoy día Estados Unidos está incluyendo las líneas eléctricas para que no se le caigan, las líneas de agua potable para que no te falle el agua potable y las líneas de gas para que no haya mucha rotura de gas que te genere un incendio, como en el caso de Kobe, en el 95, tú recuerdas que hubo más daño por el incendio que por el terremoto y que el alcalde lamentablemente terminó quitándose la vida 4 días después, cuando él vio que sus bomberos no tenían la capacidad para poder enfrentar y controlar este fuego. Algo similar pasó en San Francisco, California, en 1906. Un terremoto fuerte sacude toda la ciudad, pero ¿qué ocurre? El gas comenzó a escaparse y el incendio es lo que destruye a San Francisco y no el terremoto. Aunque tú me puedes decir con toda razón, sí, pero lo que generó la rotura de las tuberías que permitió el escape de gas y que vino el incendio fue el terremoto. En consecuencia, esos eventos que antes los estábamos dejando de lado, hoy día están siendo puestos en primer plano, y creo que República Dominicana, y sé que esa es tu intención, tiene que tomar en cuenta esa realidad. Fuera del código, don Osiris, ¿qué organismo está llamado a velar por las construcciones nuevas que se están haciendo en el país? Porque, por ejemplo, a veces vemos edificaciones que no soportan, no tienen un peso de un soporte X, de un peso X, y ustedes que le siguen poniendo peso encima, peso en los lados, y siguen agregando
peso, vale la redundancia, a esa edificación y al final sabemos qué va a pasar. Sabemos el final de la película. Si tú le agregas más carga a una edificación donde está prediseñada para un peso X, cuando usted duplica esa carga, sabemos qué puede pasar mediante un terremoto. Mira, eso se da mucho en la construcción informal, en la construcción periférica, la construcción perimetral, la construcción barrial. Esa construcción marginal donde tú haces tu casita con un esfuerzo que hiciste, unos pequeños ahorros, pero luego tu hijo o tu hija se casó y entonces ahora tú le haces un anexo a la casa. Y luego tu otro hijo también se casa y ahora tú le haces otro. Y la gente va de anexo en anexo sin tomar en consideración una normativa de construcción en un territorio sísmicamente activo como es la República Dominicana. Ahora, ¿qué organismo tiene que trabajar en esto además del CODIA? Porque tú citas el CODIA, perfectamente el CODIA es un organismo creado por ley, la ley 6160 del año 63, y declara al CODIA como asesor del Poder Ejecutivo en todo lo que tiene que ver del Estado. El asesor del Estado, más pero que del Poder Ejecutivo. Eso no se da en la realidad. Pero debe verse, sí. Y debe verse inclusive porque el CODIA recibe recursos económicos para esos fines, que lo manda la ley. La ley faculta al CODIA a cobrar el 1 por 1000 de las obras públicas y el 2 por 1000 de las obras privadas, para que esos recursos sirvan para que el CODIA trabaje en la supervisión. De hecho, te pongo un caso específico. Tú estás construyendo una casa en cualquier sector del país. El CODIA tiene legítimo derecho, sin que nadie le convoque, a ir a supervisar tu construcción y ver si lo que tú estás diseñando y construyendo está acorde con el reglamento. Y de no estarlo, tiene legítimo derecho a mandarte a parar la obra. Tiene potestad el CODIA para hacerlo. Porque fíjate que inclusive el CODIA te manda a parar la obra si tú no has pagado el 1 por 1000 si la obra es pública o el 2 por 1000 si la obra es privada. Ahora, eso necesita interactuar con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que es ya la institución oficial que reglamenta, que normatiza todo lo que tiene que ver con la construcción. ¿Y dónde entra el papel del Ayuntamiento del Distrito Nacional? En la autorización del uso de suelo solamente, nada más. O sea, el ayuntamiento no tiene que ver con la calidad de la construcción, sino con la autorización del uso de suelo para una determinada obra. Si tú vas a construir una estación de combustibles, o un edificio, o una ferretería, o una gallera, o una discoteca, entonces eso se discute en la sala capitular, previo reporte del Departamento de Planeamiento Urbano. Cada alcaldía tiene un departamento de planeamiento urbano. Ahora, mi deseo sería... Entonces, el papel de obra pública entra en el momento de que ya la edificación se va desarrollando. No, tú no puedes comenzar la edificación sin el visto bueno de obras públicas. Obras públicas tienen que aprobarte primero el estudio de suelo. Y si lo encuentra incompleto, te lo devuelve y te dice, no, mira, aquí faltan sondeos, falta información geofísica, o este diseño que tú me estás planteando para las fundaciones no está acorde con este tipo de suelo. Tú tienes que cambiarme eso. Dile al especialista que te hizo el estudio de suelo que te introduzca modificaciones o que venga por aquí para que discutamos una solución que sea segura para ti y para los que van a estar en ese edificio. Hay algo importante, don Siris. Nosotros, en meses pasados, tuvimos un huracán que superó todas las expectativas de los huracanes anteriores. ¿Sí? Eso fue Irma. Exactamente. Aquí, como en el Caribe, existe un nivel de construcción, es decir, un soporte de vientos. Pero este huracán superó los diseños de lo que los ingenieros están acostumbrados a hacer. Así es. Entonces, deberíamos cambiar ya ese número. Así es. Que supuestamente tenemos ya prediseñado en los diferentes organismos de construcciones. ¿Sí? ¿Qué se hizo en el CODIA y en los otros organismos? ¿Se hizo algún cambio sobre esto? Porque ya ese huracán nos dejó a nosotros entredicho que el nivel de soporte que nosotros necesitamos en ese tipo de construcciones ya no es el tope, sino que necesitamos otro tope por encima de eso. Tú tienes toda la razón. Y qué bueno que traes el tema a la mesa en esta mañana, porque Irma y María han dado dos importantes lecciones. Primero, al liderazgo político de la región del Caribe. Al liderazgo político, no a la clase ingenieril. Ya los políticos, después de haber visto lo que hizo Irma en toda la zona de Barbuda, de San Martín, en la parte norte de Puerto Rico, lo que hizo en la parte norte de Cuba y lo que hizo en la Florida, y que después vino María detrás, y la destrucción que provocó en Dominica, primero, después en Puerto Rico, ¿viste el daño? Sí. Puerto Rico no se ha podido levantar al día de hoy del daño que le generó María.
No ha podido. Todavía hay zonas que no tienen ni energía eléctrica, ni agua potable, ni servicio telefónico de línea. Tienen servicio telefónico celular, pero no de línea. Todavía las torres eléctricas que colapsaron con María están en el suelo en Puerto Rico. Entonces hay un mensaje para el liderazgo político y un mensaje para la clase ingenieril. Hay que cambiar los códigos de construcción en materia de carga de viento. ¿Por qué? Porque tú nunca habías tenido en el Océano Atlántico un huracán como Irma que desarrollara vientos máximos sostenidos de 298 kilómetros por hora, algo que yo estuve llamando en esos días categoría 5+, porque estábamos acostumbrados a categoría 5 ¿de qué? De 252, 255, 260, en el peor de los casos 270. Ya cuando tú estás hablando de vientos máximos de 298 kilómetros por hora y estás hablando de ráfagas de 350 kilómetros por hora que se llevaron las estaciones de medición de carga de viento. Ya tú tienes una referencia. Si te llevó la estación de medición de carga de viento, quiere decir que el concepto de carga de viento a nivel de toda la región del Caribe tiene que empezar a cambiar a partir de este mismo momento. Y yo creo que ese es uno de los temas que tenemos en la agenda para la sociedad dominicana, y como tengo que ayudar ahora a la sociedad en ese tema por mandato de un texto que me coloca ahí en eso, estoy en el deber de decirlo. Es decir, soy partidario de que ahora nos sentemos primero a revisar el código de construcción en materia de carga máxima de viento. Hay que aumentarla, la carga de viento, y hay que llevarla a 350 kilómetros por hora. ¿Que nos va a encarecer eso? Sí, es cierto, pero nos va a dar más seguridad, mayor protección. Y tenemos que comenzar a revisar nuestro código de construcción en materia de resistencia a un evento sísmico mayor, porque lo vamos a tener. Miosotti dijo ahorita zafa. Yo quisiera decir lo mismo, pero la naturaleza a veces no sabe decir el zafa. Y la naturaleza termina, Miosotti, en cualquier momento. Y lo hizo ayer, cuando te provocó un terremoto en la frontera entre Irán e Irak, sí, de magnitud 7.2, y ya tenemos cientos de muertos. Al momento actual hay contabilizados más de 300 muertos. Y otro que tuvimos en Costa Rica, al final de la tarde, de magnitud 6.8. Quiere decir que en dos puntos muy distintos del planeta Tierra, ayer tarde, tú tuviste dos importantes terremotos que te recuerdan a ti, a mí y a las autoridades que ciertamente la Tierra libera energía y que hay que diseñar para soportar esa máxima energía que se puede liberar al momento de un gran terremoto. Y hay un dato importante que tenemos que agregar precisamente ahora. Ante la ocurrencia de un terremoto, el gobierno solo conoce el estado del 40% de las edificaciones públicas y el 10% de las privadas. Y a la ONESBI le falta cerca del 60% de las primeras y del 90% de la segunda por evaluar. ¿Eso es alarmante? Sí, ciertamente es así, y era lo que te decía al principio de esta conversación. Nosotros heredamos un modelo constructivo que prioriza el peso muerto del edificio y que deja de lado el tema de la carga sísmica. Y te voy a decir por qué aquí hemos dejado de lado el tema de la carga sísmica, y quizás a ti no te guste, pero parte importante de la sociedad dominicana tiene un concepto erróneo en materia de sismicidad. ¿Por qué? La gente cree que si tú y yo hablamos de terremoto aquí, estamos atrayendo la mala suerte y que queremos que ocurra un terremoto. Y te lo digo porque hay periodistas, colegas tuyas, que se ofenden cuando yo hablo del tema de la sismicidad e inmediatamente dicen en un programa de televisión y después en un programa de radio, ahí anda Osiris hoy asustando a la gente con el tema de los terremotos. Es cierto. Asustando a la gente. Yo lo he escuchado. Entonces, ¿qué ocurre? Me apena que fenómenos de la naturaleza como esos sean malinterpretados por nosotros en base a criterios muy absurdos que quizás podían ser válidos 4 o 5 siglos atrás, pero no en el siglo XXI. En el siglo XXI ya todo el mundo sabe qué es la sismicidad, por qué se producen los terremotos. Quizás 4 siglos atrás o 5 siglos atrás, en la Edad Media, tú podías pensar que eso era un asunto de mala suerte, de una sociedad que se portaba mal frente a Dios. Hoy día no. Hoy día está más que claro que la dinámica convectiva en la corteza terrestre
genera fricción, acumula energía y cuando la roca se deforma y se rompe, produce un terremoto. Y que es un proceso físico normal del desplazamiento de las placas de la corteza terrestre. Que en consecuencia eso no tiene nada que ver con mito, ni con mala suerte, ni con la mala fortuna para una determinada región, sino que es una realidad propia de la dinámica convectiva magmática del planeta Tierra y que lo que debe ser el ser humano es lo que hace Japón, prepararse, lo que hace Chile, prepararse, lo que hace California, prepararse, y nosotros tenemos que hacer lo mismo, prepararnos. Entonces, en lugar de estar pensando que cuando hablamos del terremoto estamos atrayendo la mala suerte o queriendo que ocurra un terremoto, lo que queremos es que la gente aprenda qué es el terremoto y qué hacer antes, durante y después de un terremoto. Toda esa zona, por ejemplo, de los prados, que en muchas oportunidades hemos visto óyeme, se han abierto unos hoyos grandísimos y se hunden zonas. Así es. ¿No debió entonces haberse permitido edificaciones en toda esa zona de los prados? Hay dos cosas que tú no debías permitir en los prados. Primero, edificaciones altas porque el suelo es blando, es flexible, es arcilla calcárea y esa arcilla que tú puedes excavar fácilmente te dice que tiene una mala respuesta sísmica. Hay un concepto muy claro, fácil de entender porque está escrito hace 2000 años en el libro de Mateo. Mateo escribió en ese libro que posteriormente pasó a ser uno de los 4 evangelios y digamos el principal de los evangelios porque es el primero del Nuevo Testamento. Mateo te dice, capítulo 7, versículos 24, 25, 26 y 27, el hombre prudente construye su casa sobre la roca y el hombre insensato construye su casa sobre la arena. Si tú te llevas de ese concepto, que es una cátedra de ingeniería, no de fe, no de dogma, no de religión, tú puedes construir edificaciones resistentes. Una edificación alta tú puedes hacerla aquí en Naco, en Piantini, en Bellavista, en La Julia, en el Evaristo Morales, pero no lo puedes hacer ni en los Prados, ni en San Jerónimo, ni en la Castellana, ni en los Alcarrizos, ni en Pantoja, ni en la Jacobo Masluta, ni en Santo Domingo Norte, ni en Villamella, ni en La Victoria, ni en los Tres Brazos, porque son suelos blandos que responden mal. ¿Qué debió hacerse en estas zonas si no podían estar habitadas? Mira, eso debió haber sido siempre un área verde extensa. Si nos hubiésemos sentado a planificar de forma ordenada el crecimiento de la ciudad de Santo Domingo, desde hace 4 décadas o 5 décadas, hubiéramos considerado a esa zona que es arcilla como un parque, como un área verde, así como tú tienes el Mirador del Sur, el Mirador del Este, el Mirador del Norte, el Cinturón Verde de Santo Domingo. Ese pudo haber sido el gran pulmón del lado noroccidental de Santo Domingo, donde la gente pudiese ir cada tarde con su familia a tomar el aire fresco y puro, fruto de un denso bosque que tuviéramos ahí. Hay algo interesante, usted habla de seguridad, de construcción, pero en la parte montañosa de este hermoso país existen miles de casitas construidas en el aire prácticamente. Tuvimos el fin de semana pasado en la zona de Puerto Plata, la cumbre, por ahí arriba, y yo veía casitas donde su patio era el aire, encima, Sí. así. Entonces, ¿existe algún plan que usted recomienda con ese tipo de casa? Porque yo creo que el terremoto no debe ser muy fuerte para que pase un daño muy grande ahí. O la lluvia, en esos casos también la lluvia contribuye, erosiona el suelo y la casita colapsa. Mira, aquí lo que necesitamos es algo que está escrito en el artículo 30 de la Ley Ambiental 6400, que se promulgó el 18 de agosto del año 2000 y que nos daba un plazo de 3 años para tenerlo ya en servicio, en operación, en vigencia, en ejecución, que es el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial. En función de ese plan de ordenamiento territorial se traza una normativa que tiene que ser respetada por todos los sectores, altos, clase media y clase más pobre, de forma tal de que te digan cómo construir y dónde construir. ¿Qué ocurre? Muchas veces entendemos que la pobreza es una licencia para construir de manera informal en un lugar vulnerable a inundaciones o a deslizamientos o a terremotos, y no debe ser así. Ahí es donde falla la alcaldía, o la alcaldía municipal, o la dirección del distrito municipal, cuando son demarcaciones pequeñas que son distritos municipales, permitiendo eso, es decir, indistintamente de que usted sea rico, clase media o pobre, hay lugares que no deben ser ocupados por la alta peligrosidad del emplazamiento. De ahí que si nosotros tuviésemos esa ley de ordenamiento territorial, la aplicáramos al pie de la letra y la respetáramos todos,
entonces reduciríamos la vulnerabilidad en todo el territorio nacional. ¿Cuáles son esos lugares donde realmente están construidas sobre rocas y que en medio de cualquier situación difícil y complicada podrían resistir un poquito más? Mira, tú tienes la ciudad colonial. La ciudad colonial de Santo Domingo, construida por Obando a partir del año 1505, ha resistido 7 grandes terremotos, incluyendo el del 4 de agosto del año 1946, que fue de magnitud 8.1 en la escala Richter. ¿Qué quiere decir esto? Si esa ciudad colonial, donde tú tienes la Catedral Primada de América, tienes el Alcázar de Colón, tienes la iglesia Regina Angelorum, tienes la iglesia de las Mercedes, tienes todas las edificaciones que están en la calle de las Damas, etc., no colapsaron, no fue porque la ingeniería era muy buena, no fue porque el diseño arquitectónico conceptualmente era sismo resistente, porque Obando no sabía que aquí ocurrían terremotos. Ellos se enteraron que aquí ocurría terremoto en 1562, cuando ocurre el primer gran terremoto que destruye la Isabela, Santiago y La Vega. Entonces, ¿qué ocurre? Ese terremoto que te destruye esas 3 ciudades no te hace absolutamente nada en la ciudad colonial. Primera señal, lo que estaba sobre roca se quedó de pie y lo que estaba sobre suelo colapsó. Se cumplió ahí lo que Mateo había escrito 1500 años antes de construir la ciudad colonial. Entonces, ¿qué ocurre? Toma ahora un mapa, haz una cartografía de toda la región, identifica todas las zonas de roca y tú vas a ver que en Puerto Príncipe, Haití, en la parte sur, al sur de Petionville, la zona de Kenkoff y de Fermate, edificaciones paupérrimas, precarias, hechas por la gente a mano, sin varilla, con cemento de muy mala calidad, casi un cemento inútil, se quedaron igualitas con un terremoto de magnitud 7, mientras el Palacio Nacional de Haití colapsó, mientras el Hotel Montana colapsó. Quiere decir que lo que la gente hizo a mano sobre roca resistió más que lo que los ingenieros hicieron sobre suelo. Apliquemos eso mismo aquí. Tratemos de construir sobre roca. Entonces, hagamos un gran mapa del Gran Santo Domingo, mostrando todo lo que es roca, y lo que tú tengas sobre esa roca, bien o mal hecho, va a resistir. Ahora, lo que tú construyas sobre suelo, ahora tienes que emplearte a fondo y buscar los mejores ingenieros del país. Quita el suelo blando, el suelo malo que tenga arriba, 1 metro, 2 metros, 3 metros, quítale como el lado podrido a la manzana o el lado podrido a la naranja. Identifica el lado malo del suelo, que a veces son 2 metros, a veces en Santiago son 3 metros, excávalo, córtalo, pon debajo una losa rígida de hormigón armado y encima de eso construye, y tú vas a ver que el día que construya va a resistir. Observa algo que reportó el New York Times ahora en septiembre con el terremoto de México y que lo reportó BBC de Londres, que es lo mismo que te estoy diciendo que dijo Mateo, que no es nuevo. Todo lo que se cayó en México el 19 de septiembre estaba sobre suelo blando del antiguo lago Texcoco. Y todo lo que estaba sobre roca en México, aunque estaba mal hecho, se quedó de pie. No sufrió grietas, no colapsó. Apliquemos el mismo criterio. De hecho, yo lo escribí y hay varios libros que lo han publicado, libros internacionales, publicados en Inglaterra, donde está ese concepto, un artículo que yo escribí, donde explico por qué el terremoto de Haití, siendo de magnitud 7, se convirtió en una catástrofe mundial porque murieron 316,000 personas y 1,5 millones de personas se quedaron sin hogar. Apliquemos eso aquí, tengamos ese mapa de caracterización, donde tenemos roca, donde tenemos suelo, y entonces cuando vayamos a construir sobre suelo, quitemos el suelo malo y en lugar, y eso te lo dice BBC de Londres y te lo dice el New York Times, en lugar de tú usar columnas perimetrales aisladas, usemos muros de carga, muros de cortante que resisten. Las columnas aisladas que no estén amarradas a un muro que vaya desde la parte inferior hasta el tope, terminan fallando. Fallaron en México, fallaron en Haití, fallaron en Puerto Plata en septiembre del 2003 con un temblor de magnitud 6.5, recordémoslo, aquí la gente se ha olvidado, Sí. Miosotti, el temblor de Puerto Plata, las escuelas de Puerto Plata se cayeron. La gente borra fácilmente. El Banco de Reserva en Puerto Plata se cayó. Y hay Entonces, algo interesante que usted dice, Osiris, que no se puede quedar. Por ejemplo, usted hablaba de la prevención. En Japón, en Chile, en Perú, en esos lugares donde el terremoto es un día a día, según un terremoto 7.2, 7.3, y la cantidad de gente que se muere es insignificante. Prácticamente no se muere nadie. Entonces, ¿por qué no se muere nadie? Por la prevención. ¿Existe algún plan aquí en este país, ya que estamos viendo catástrofes tan fuertes como son los terremotos, los mismos huracanes, de hacer simulacro? ¿Qué hacer en caso de? Si pasa un terremoto, ¿qué usted tiene que hacer?
¿Por qué? Porque cuando llega el momento de, la gente sabe qué tiene que hacer en la casa, porque solamente hablamos de huracanes cuando vienen en la época de huracanes. y hablamos de terremotos cuando vemos un terremoto en otro país, Sí. pero eso no avisa, por lo menos los terremotos no dice cuándo va a pasar. Así es, así es. Entonces, ¿existe algún plan de Se concienciación está haciendo, en se el está país? haciendo algo. Mira, el Ministerio de Defensa está haciendo periódicamente simulacros. Y te lo digo porque me han convocado en cada ocasión para dictar una conferencia sobre el tema. Las embajadas que están en el país, todas están haciendo lo mismo. Y te lo digo porque también me han convocado. La Embajada de Estados Unidos me ha convocado ya 3 años consecutivos para dictar conferencias dentro de su evento U Orden, donde ellos le enseñan a su personal qué hacer antes, durante y después. Las demás embajadas también lo están haciendo porque también me han invitado. Te puedo decir que los bancos comerciales lo están haciendo porque me han invitado a disertar sobre este tema. Las instituciones del Estado lo están haciendo porque me están invitando a dictar conferencias sobre este tema. Quiere decir que hoy día hay un poco más de conciencia. No quiere decir que hemos avanzado todo el camino, pero yo creo que hemos avanzado un 30, un 35% del camino. Nos falta recorrer ese restante 65% del camino de enseñar a la gente, sobre todo, desmontar el mito que tienen algunos comunicadores de que si tú hablas de terremoto es porque tú quieres que ocurra un terremoto y tú estás tratando de atraer un terremoto. Entonces, ojalá que en el corto plazo nosotros como sociedad nos pongamos de acuerdo para establecer los mecanismos pertinentes para salvar vidas y propiedades cuando se trata de estos eventos de la naturaleza, porque tal y como tú dices, el terremoto no avisa. Y cuando tú sientes la primera sacudida, ya es tarde porque el evento está tocando la puerta de tu casa. Señores, las gracias al ingeniero Osiris de León porque ha venido a acompañarnos a nosotros, iniciando formalmente esta semana de trabajo para tratar un tema de interés nacional. Ingeniero, siempre usted es bienvenido a este programa. Yo sé que sí, gracias, Mesotti, por la inmensa cortesía de convocarnos a esta conversación con ustedes y con todo el pueblo dominicano. Y más adelante seguiremos conversando sobre estos temas que tienen que ver con huracanes, con terremotos y con las respuestas que dan los suelos, las estructuras y nuestras edificaciones precarias ante estas fuerzas de la naturaleza. Señores, hemos finalizado nuestra jornada por este día. Cuídense mucho, con Dios delante estaremos aquí mañana. Excelente.